gracias porque nos has traído nuevamente acá, porque has tocado nuestros corazones y nos has dado la voluntad para venir y hoy conectarnos, Señor. Padre, dejamos todo en tus manos, guíanos tú, ábrenos tú, para que podamos entender tu palabra y no solamente entenderla, sino aplicarla en el día a día. Señor, sin tu gracia, sin tu fuerza, nada somos. Y si no es porque tú nos tocas y nos das entendimiento y podemos entender tu palabra y podemos vivir sabiamente, seríamos un desastre. Gracias por tu permanente misericordia para nosotros. Gracias por tu permanente amor. Nos conmueve cada día lo que tú haces por nosotros. Te damos muchas gracias por todo. Dejamos todo esto en tus manos y te pedimos una bendición para cada uno de los que estamos acá. Tú nos guiarás. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Bien, bienvenidos entonces. Bien, también entró Grace. Amén, bendiciones para todos. Igualmente, Graciela, bendiciones. Hola, Gracias. Hola, Alita, bendiciones, Sole, a todos. hola. Ah, pero Hola. pudiste entrar, Graciela, pudiste entrar a la hora. Gracias a Sí, Dios. hoy domingo sí, los domingos puedo entrar, porque Eso es el martes es el problema. Ya, ya, ya. Ok, 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 ok. Los martes era que el tema más Y complicado. Ya. también yo, por ejemplo, te digo, hoy día puedo hacer y mientras yo estoy escuchando la palabra hago otra cosa. Me la ha dado mi patrona a la hora, pero bueno, también no quiero. Abusar, me parece bien. Súper bien. Exacto. Sí, no. Amén. Bueno, súper lindo. Entonces, hoy continuamos con lo del día martes, que tiene que ver con las ascuas de fuego. Bueno, y hablábamos el martes que las ascuas son brasas de fuego. ¿Y por qué la palabra habla de brasas de fuego? Eso tiene que ver con la relación de lo que es la santificación, el proceso de, de ayudar y llevar a los que nosotros nos rodean a los pies de Cristo. Y en ese vivir diario decíamos que nosotros tenemos cierta responsabilidad como testigos, pero además como testigos tenemos responsabilidad como pastores y primogénitos, porque al revés de lo que la mayoría o muchos cristianos piensan, no todos nosotros somos primogénitos y todos nosotros somos pastores de ciertas almas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Por lo tanto, tenemos responsabilidad. El concepto tiene que ver no solamente con nosotros crecer espiritualmente, sino que el fin, por eso es que produzcamos frutos, por eso es que el apóstol, por eso es que el Juan el Bautista cuando viene genera frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, nuestro deber como cristianos es crecer espiritualmente primero, hacer la voluntad de Dios y posteriormente, dentro de esa voluntad de Dios, está relacionado con los frutos o el ejemplo, el testimonio que tenemos que dar a todos los que nos rodean y todos los que están a nuestro alrededor. Y por eso habla el Señor y los apóstoles hablan de los que son los frutos del Espíritu y todos los frutos, y también hablábamos, los frutos tienen por naturaleza alimentar a otros, los frutos no son para alimento nuestro, pero eso se genera sí, solo sí, cuando nosotros como cristianos vamos creciendo espiritualmente, vamos creciendo en fe y maduramos espiritualmente, porque tal cual como los árboles y las plantas, los frutos no vienen cuando recién se plantó un par de meses, un año, un par de años después, no. Después de muchos años, inclusive los árboles, después de muchos años, generan frutos. Y esos frutos efectivamente sirven para alimento a los que nos rodean. Entonces ahí estuvimos conversando sobre todo esto y este proceso que se denomina de crecimiento y de generación de aguas de fuego tiene que ver con esto, porque nosotros no vivimos aislados, sino que Dios nos puso en una sociedad. Por eso es que cuando el Señor ora, dice, no te pido
que los quites del mundo, ¿ya? Sino que los guardes del mundo. Esa es cuando Jesucristo hace la oración al Padre, le dice, no te pido que los quites, sino que los guardes del mundo, los protejas del mundo, de toda esta influencia que hoy en día es tan terriblemente fuerte en nuestra sociedad, que indudablemente estamos viviendo en una sociedad anticristiana, por donde uno lo mire. ¿M? Así que no nos sorprendamos de eso porque eso estaba escrito, pero nosotros como cristianos tenemos un deber del punto de vista de entender lo que está pasando con los tiempos y entender el deber que nosotros tenemos como cristianos en este mundo. ¿M? Es un poco lo que estuvimos conversando el día martes, y también estuvimos conversando un tema relacionado con lo que significaba dudar de lo que las otras personas nos dicen. Y esto es un hábito que los cristianos tenemos, que viene del mundo, por supuesto, pero no ha sido erradicado de los cristianos. Y muchas veces nosotros dudamos y no creemos en lo que las otras personas nos dicen, porque desconfiamos, porque los consideramos mentirosos y demás. Y y eso es un tema que tenemos que revisar también como cristianos, porque si el otro me dice algo, bueno, yo debo creer. Por eso el Señor dice, sed simples como palomas. ¿M? ¿Ya? Y prudentes como serpientes, prudentes con los engaños de Satanás, pero simples frente a las diferentes cosas de la vida. Y si alguien nos dice algo y si nos dice una mentira, es un problema de él con Dios, no es mi deber juzgar quién dice la verdad o quién no dice la verdad. Eso en ningún lado en la palabra de Dios lo dice, sino que al revés. Porque si nosotros juzgamos, lo que nosotros hacemos es que estamos maldiciendo a nuestro prójimo. ¿M? Porque el juzgar es un atributo de Dios, no es un atributo nuestro. Por eso es que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, eso es un poco lo que estábamos conversando el día martes. No sé si hay algo sobre lo que hemos conversado el día martes o sobre lo que yo ahora mencioné, algún comentario, observación, algo relacionado o algo, ¿no? ¿No? Entonces, para empezar, comencemos en Romanos 12, leamos Romanos 12 del 18 al 20, por favor, para empezar a ver este tema de las aguas de fuego nuevamente. ¿Alguien lo tiene? Romanos 12 del 18 al 20. Cristian, te hago una consulta. Buenos días. Mira, Ah, tú Hola. hablas sobre por qué dudamos. ¿ya? ¿Por qué dudamos de lo que nos dicen las personas? ¿Sí, Sole? ¿Que no fue la Sole o no? Parece que sí, que no fuese. Cristian, yo tengo romanos hasta que Roma, vuelva a la zona. hasta que vuelva a ver la cosa, hasta que vuelva la... Vamos a hacer ¿ah? Hay ¿Lo que leo? dudar de su internet. No, pucha. Leamos, ya. ¿Ah? Si es Amén. posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20. Eh, Sí. al, sí, al 20. Así que si tu enemigo tiene, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Amén. ¿Mm? Entonces dice, brasas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Mm? Entonces, hay varios conceptos lindos que acá se están haciendo referencia. ¿Mm? En estos versículos. ¿Y qué les parece? ¿Algún comentario sobre lo que estamos acá hablando?
a la Sole quedó muteada, ¿ah? Pero parece que algo le pasó. O se muteó o no pudo, algo le tuvo que haber pasado. ¿Ya? ¿Algún comentario sobre Por aquí estoy, por aquí estoy. Sole, ya? ¿Cuál Mm. era la duda antes de que Romanos 2, 18, 20? Mientras No, tanto, el no resto. era, mi consulta era sobre lo que tú hablabas ¿por qué dudamos de la gente? Así es. Porque, por ejemplo, o sea, ¿tú te refieres a los cristianos? ¿A eso te refieres tú? Y a los Ah, cristianos. claro, No, porque obviamente, el claro. mundo es lógico que la Sí, sí, gente del sí. mundo Es que, desconfía. sí, sí, por supuesto, claro. Pero, Pero, ¿será porque aún está nuestra vieja naturaleza y por eso que aún no ha habido un crecimiento en nuestra vida? ¿Por eso que está esa malicia en nuestro corazón? así es, así es. Mm, Yo creo que es ya. eso. Lamentablemente, lo hablamos muy poco dentro de las iglesias. Otro tema que Mm, hablamos muy poco. Y entre los mm. cristianos, yo quedo impresionado, como la gente, el cristiano, y después hablan y dicen, oye, ustedes saben que este está mintiendo, pero viejo, ¿pero quién soy yo para decir si una persona está mintiendo o no está mintiendo? Mm. ¿Entiendes? Y lo hablamos en la iglesia en forma completamente normal, como si fuera, como el Sí. pan nuestro cada día. No, viejo, pero ¿quién soy yo para decir si una persona dice o no dice la verdad? Mm. Me estoy poniendo en la categoría de Dios. Y A nadie no ser dice, que sea algo muy evidente. claro, a menos que sea buena gente, pero igual ahí tenemos que decir, bueno, el Señor sabrá. Esto es un problema del Señor, no es un problema mío. Pero en diferentes situaciones que, uy, no, y me dijo esto, y yo creo que no lo está diciendo bien, y yo creo que lo que está haciendo no está bien. ¿Quién me puso a mí por juez? ¿Mm? Entonces, eso tenemos que revisar seriamente en nuestras vidas, y decir, Señor, porque si no, no hacemos lo que dice acá, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Si yo digo que la otra persona no está diciendo la verdad, ¿quién está haciendo el juicio? ¿El Señor o yo? Y Eh, si, ¿sí? ¿Vale? Cristian, ahí yo tengo una duda porque si uno dice, mía, el Señor dice, mía es la venganza, y si uno Amén. o ve que una persona está diciendo algo que no es, eh, ay, ¿cómo era lo que había pensado? Churra, se me fue la cuestión. ¿No? Iba a decir algo, pero se me fue, perdón. Ya, No, pero no. si alguien dice algo que no es un problema entre él y Dios. No es mi deber. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo puedo juzgar y puedo equivocarme mucho y por consecuencia yo estoy pecando, ¿se dan cuenta? ¿Mm? Y todos los conflictos que hay al interior de la iglesia y que hay al interior de los matrimonios que somos cristianos, ¿por qué pasan? Porque hoy tú me dijiste esto y el otro, jamás, yo jamás he querido hacer, o no les Di- pasó. ¿Mm? pero si uno piensa mal de alguien o piensa que la otra persona está haciendo o diciendo algo que no es, al decir, es que yo lo dejo en las manos de Dios, igual, yo creo que si uno se autoanaliza o ve introspectivamente qué está pensando, o estoy diciendo, ya, yo lo dejo en las manos de Dios, pero igual estoy pensando mal de esa persona, porque estoy diciendo, es que el Señor le mostrará a ella que está pensando mal, po, o que dijo algo que no correspondía, o que la Súper, persona no sé, no quiso hacer algo, es por algo. Entonces, pero yo lo dejo en las manos de Dios. Entonces yo creo que igual eso uno tiene que, es bien, el hilito es bien fino, diría yo. súper lindo. Súper lindo lo que estás planteando, Dulce Mía, porque ahí deberíamos hacer, corrijo, no estuvo bien lo que dije. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios por pensar que la otra, esta persona está mintiendo. No importa cuán mentira sea, porque el Señor es el que juzga. Y después decir, Señor,
tú lo sabes. A mí no me cuadra esto, pero Señor, perdóname porque tú lo sabes, Señor. Yo no quiero, yo prefiero no juzgar, porque no quiero pensar cosas que no son adecuadas frente a ti. ¿Mm? ¿Ya? Mm. Porque el único que mira el corazón del hombre es el Señor, no nosotros. ¿Mm? Ya, es una buena observación. No sé qué les parece al resto. ¿Mm? Yo ¿Ya? creo que lo importante es que el Señor sabe lo que uno realmente piensa. Amén. Sí. ¿Mm? Ahora, hay que entender que esto es un cambio de cultura, ¿ah? Es un cambio de cultura. Porque, porque en el mundo y por supuesto en la vida de los cristianos, esto es sumamente común. Entonces es como cambiar tu forma de pensar de los que están a tu alrededor. Yo años siendo cristiano, años siendo cristiano, dudé de todo lo que me decían a mi alrededor. Y juzgaba como siendo la magistrada, ¿ah? Como siendo el juez que tenía todo en mis manos. Y juzgaba y decía quién hacía las cosas mal y quién hacía las cosas bien. Años, años lo hice. Años. Y eso, claramente, frente a Dios es una barbaridad. ¿Mm? Y así funcionamos. Bueno, Es que es un cambio de cultura, porque habitualmente eso lo traemos del mundo y dentro de la iglesia es sumamente común. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, los cristianos debemos empezar a cambiar esta forma de mm. actuar. ¿Ya? Eso. No sé si hay yo algo más creo con que respecto. yo creo que estás exagerando porque yo no recuerdo que haya sido tan así, pero bueno. Yo sí, por supuesto. Te Mm. digo, a Gabriel Molina, Manuel Mardones, Ricardo Ortiz, Eduardo Neira, Alejandra Martínez, Astrid Hauser, Muti, Gabriel Martínez, se me fue el nombre, el apellido, Pati. Astorga. De todos, ¿Pastor? Olga. de todos estos, yo juzgué, yo recuerdo, así simplemente, así a la primera vista, a Bill Wilhelmke, lo juzgué. Entonces juzgué yo eso. Eso lo hice yo. Entonces, por lo tanto, se dan cuenta, eso fue muchos años lo hice. ¿Mm? ¿Ya? Así que, bueno, aprovecho a pedir perdón a las personas que están acá. ¿Mm? Pero eso lo hice muchos años. Ya. ¿Sí? Mm. Así que eso. ¿Mm? Hoy, No sé. gracias, Cristian, porque no estoy en tu lista. No, no estaba en la lista Es que nosotras dos, Sole, éramos las bases, por eso no fuimos pronunciadas. claro, ya, eso es Mm. bueno. ¿Ya? Tal vez Haz memoria, Cristian, ¿ya? seguramente ustedes la también. Seguramente, no recuerdo, pero también seguramente la juzgué. ¿M? Así que sí, sí, porque eso tenemos dentro de esa cultura. No sé si se dan cuenta que es una cultura del juzgar. Y Sí, es muy habitual, pero muy habitual. sí, ¿M? sí, Muy habitual. sí. Es tremendo, sí. Nos Es que ponemos tú en no el sabes lugar, si estás en el mundo o estás en la iglesia, no, uno no sabe realmente. realmente, muy fuerte. ¿M? ¿Ya? Mm. Así que tenemos que ponerlo sinceramente frente a Dios y decir, Señor, yo no puedo vivir así. ¿M? ¿Ya? Así que, pero volvamos entonces, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto justamente, el juzgar, es una de las cosas, es una de las cosas que más rompe la paz entre las personas. Rompe la paz en los matrimonios, en las familias, en el trabajo, en los vecinos, en todos. ¿Ya? Y es una de las cosas sumamente importantes. Y por eso el apóstol dice si es lo posible. Es decir, de lo que es posible, cuando hablábamos de lo que es posible, es qué está de mi parte. De mi parte, yo tengo que hacer todo para
evitar conflictos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que dice lo que está bien, lo que está mal. El Señor dice, corrige. El Señor es el todo. El Señor lo es todo. Acuérdense que hablábamos, y esto es un tema que hablábamos la semana pasada, parece ser, hablábamos la semana pasada, de que la otra persona no entiende porque yo le hablo. La otra persona entiende porque el Espíritu Santo le estuvo hablando y entonces cuando yo le hablo, le hace sentido y lo entiende. ¿Se dan cuenta? No es porque yo mucho le hable, por eso es que la otra persona va a entender. No es así. Nunca ha sido así. Es porque el Espíritu Santo le habló, tocó su corazón y entonces cuando yo hablo, él entiende. Por eso es que tenemos que hablar en los tiempos de Dios y no en nuestros tiempos. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos si hemos hablado en los tiempos de Dios o en nuestro tiempo? Simple. Cuando la otra persona, yo le hablo y la persona, mi prójimo no se molesta, hablé en los tiempos de Dios. Cuando la persona, yo le hablo y se molesta, no hablé en los tiempos de Dios. Y entonces yo tengo que ir y pedir perdón porque no hablé en los tiempos de Dios. Y eso es ser pacificador. ¿Mm? ¿Me siguen? Cambia la vida de los cristianos, absolutamente, nos cambia completamente. ¿Sí? ¿Inge? Puede ser que también uno note que no habló en los tiempos de Dios cuando al hacerlo, nosotros como que nos sentimos un poco aliviados de el sentimiento que tenemos, que no es no favorable, cuando emitimos esa opinión. Así es. Súper importante, porque hay dos formas por las cuales uno le dice las cosas al otro. Una es porque cree que es adecuado que está construyendo y la otra es porque se necesita descargarse. ¿Mm? Entonces, muchas de las discusiones, de las peleas, de las conversas es porque yo necesitaba humanamente, carnalmente, descargarme. Porque mi descarga está en mi propia fuerza, en mi capacidad y no en el Señor. En cambio, cuando yo me descargo en el Señor, no necesito descargarme en los que me rodean. ¿Me entienden? Por eso calla el cristiano cuando está en comunión con Dios. Y no calla porque no quiere pelear o porque no quiere discutir. No, calla porque entiende que no es la voluntad de Dios hablar en ese momento. Y por eso pide perdón. No porque quiere estar bien con las otras personas, sino que porque su comunión con Dios lo lleva a pedir perdón. Esa es la diferencia. Y eso es la motivación en la cual tenemos que ver. ¿Ya? Entonces, claro, si yo le tengo que decir al otro para descargarme, claro, lógico. ¿Ya? Sí, yo me descargo, yo quedo bien, pero al otro le genero un daño. ¿Ya? Y esto tiene mucho que ver, y esto tiene mucho que ver con una palabra que es sumamente fuerte, que dice Jesucristo, eh, y que los cristianos lo tomamos muy livianamente, ¿no? Consideramos que no es complicado, y está en Lucas 17, 1 y 2. Pero por eso les puse también Corintios, para que entendamos el concepto a lo que Dios quiere ir. Es muy fuerte la palabra, pero hay cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, Lucas 17, 1 y 2, leamos, por favor. No sé, perdón, no sé si hay algo antes de esto, pasarnos eso, ¿no? Ya. Yo tengo Lucas, Cristian. Lucas 17. 17, 1 y 2. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Ya? Que hacer tropezar a unos de estos pequeñitos. ¿Cuáles son estos pequeñitos? ¿Cuáles son estos pequeñitos? Son aquellos que Dios ha puesto a mi alrededor. Mis hijos, mis cónyuges, mis vecinos, la gente en el trabajo. Todas esas son personas de las cuales Dios ha puesto a mi alrededor para que yo sea ejemplo. ¿Me entiendes? No que yo le ande predicando, oh, usted tiene que cambiar en el nombre de Jesús, arrepiéntete. No.
Eso no. Dios nos propuso alrededor para que nosotros seamos ejemplo vivo del poder de Dios en nosotros. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo llevo esto a la práctica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo llevo esta? Que es una palabra súper fuerte, ¿ah? Es una cosa súper fuerte. Y que para Dios es sumamente importante. ¿Cómo? Por eso acuérdense que nosotros una vez salvo, la salvación es por gracia, pero después hay obras que tenemos que hacer en nuestra vida, que tenemos que actuar, y esas obras serán evaluadas. Y eso es lo que hablábamos, no era solamente un tema de ser salvo y estoy del otro lado y después hago lo que quiero en mi vida. Total, voy los domingos a la reunión, me conecto los domingos a la reunión o tengo alguna reunión de oración o otra reunión durante la semana y estoy del otro lado. No, yo como cristiano tengo un deber, tengo una responsabilidad. ¿M? Y esa responsabilidad tiene que ver con no dañar a mi prójimo. Por eso es que Jesucristo incluso da un mandamiento, que es amar al prójimo como uno mismo. ¿M? ¿Ya? Dar la vida por el prójimo, es un mandamiento. ¿Sí? Pero ¿qué piensan de esto? ¿Alguna observación? Cristian, ¿No? ¿Sí? Inge, porfa. el versículo 3 que dice abajo, ¿Ya? mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiese, perdónale. Ese Amén. viene en el tiempo que tú estás diciendo, en el tiempo correcto de hablar, no para digamos, descargar mi molestia, o porque lo puedo decir en forma muy serena y tranquila, pero no en el tiempo del Señor, ¿no? Así es. Porque acuérdense, súper buena observación, Inge, porque acuérdense que todos mis actos, Dios no evalúa necesariamente mis actos, sino que evalúa la intención de mi corazón. Por lo tanto, el tema es por qué hago las cosas que hago. Si lo hago para ayudar a mi prójimo o porque yo quiero demostrarle de alguna forma o yo quiero tener razón o porque yo me quiero descargar. ¿M? Mm, ¿Sí? claro. ¿Ya? Y entonces, cuando lo haga en el momento de Dios, todo va a fluir. Porque Dios no es un Dios de conflictos. Por eso es que plantea en lo posible estar en paz con todos. ¿Sí? No sé si hay algún otro comentario sobre eso. Y entonces ya, súper bien, con lo que está un poco planteando Inge, ¿cómo llevamos a la práctica esto en 1 Corintios 8, 11 al 13? 1 Corintios 8, del 11 al 13. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 8, Sí, del yo lo tengo. 13, por favor, dulce mía. Del 11 al 13. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Esto el apóstol Pablo lo habla con respecto a la comida, pero es un ejemplo. Pero esto lo podemos llevar a todas las vivencias de nuestra vida, en toda la vivencia de nuestra vida. ¿M? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, aquellos que Dios ha puesto a mi alrededor, ¿ya? Contra Cristo pecáis. Por lo tanto, es un pecado y es un pecado voluntario que tenemos que pedir perdón al Señor. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pongamos otro ejemplo. Por lo cual, si el discutir con mi hermano es una ocasión de caer, no discutiré jamás con él, para no poner tropiezo a mi hermano. Por lo cual, si decirle las cosas a mi hermano genera ocasión de caer, no le diré nunca las cosas que le molestan a mi hermano para no poner tropiezo
contra él. Por lo cual, si el poner las cosas en lugares inadecuados, donde yo lo pongo, le genera ocasión de caer a mi hermano, no pondré las cosas que a él le molestan en un lugar inadecuado para no generar tropiezo contra mi hermano. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el apóstol Pablo está mencionando acá. No sé qué les parece. Eso es súper, yo lo encuentro sumamente práctico lo que está planteando el apóstol Pablo. No sé qué les parece. Entonces, eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo de cómo tenemos que ser colaboradores de Dios. Por eso el apóstol Pablo habla de ser colaboradores de Dios. ¿Qué es ser colaboradores? Ser instrumentos de Dios. Y como hablábamos el martes, si no somos instrumentos de Dios, nos transformamos en instrumentos ¿de quién? Si no somos colaboradores, si no Somos de somos Satanás. Mm, de Satanás. claro. Si yo tengo un conflicto con alguien cercano a mi vida, sea quien sea, yo estoy siendo un colaborador de Satanás en vez de un colaborador de Dios. Fuerte, ¿eh? Entonces uno tiene que revisar todo su vida. Señor, ¿cómo estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy siendo un testigo tuyo? ¿Un colaborador tuyo o un colaborador de Satanás? Y ahí de nuevo, y si yo juzgo, no soy colaborador de Satanás, no soy colaborador de Satanás, por supuesto, me transformo en colaborador de Satanás. Por eso no debo juzgar, por eso no debo criticar, ¿entienden? ¿Mm? Para no ser colaborador de Satanás. ¿Sí? No sé qué les parece. ¿Mm? ¿Cómo son ustedes colaboradores? ¿Cómo creen que qué hacen ustedes en el día a día? ¿Se han puesto a poner esto a pensar de que si son colaboradores de Dios o colaboradores de Satanás? ¿Se lo han puesto a pensar o no? ¿Puedo decir algo? Sí. Lo que- Elías, adelante. eh, bueno, buenos días a los que no he saludado. Eh, yo, yo he participado en varias iglesias, denominación y forma. ¿Ya? Y sabe que desde que estoy con usted compartiendo acá, Amén. igual es fuerte los temas, son, Entonces, son como verdades, son cosas claras, pero a la vez ocultas para las personas, porque, por ejemplo, entendiendo que es complejo que alguien quizás tú sabes que tiene otras intenciones malas o sientes que tiene una intención que está mintiendo o cualquier cosa, y uno dice, oye, me quiere ver la cara de tonto porque mira, está diciendo esto, pero también entiendo que no es mi parte por juzgarlo en virtud de que yo también me voy a envenenar, así como diciendo, quedo mal yo porque pucha, me está pidiendo plata, pero yo sé que quizás es para otra cosa, como que quedo envenenado. Pero también por el otro lado siento que es muy complejo y, y son cosas que no se tocan en otro lado por el hecho de que de pronto como cristianos somos muy livianos y todo lo que dicen, lo que conversan las hermanas, se cortó. que no son fáciles, que yo digo, oye, qué tremendo lo que se está hablando porque yo soy a veces todo lo contrario y son cosas tan finas y que muchas veces están ocultas quizás para otras personas, como lo que Súper. plantea ahora yo mismo, dice, si voy a pelear con un hermano porque yo estoy arrebatado, pero mi hermano es más arrebatado que yo y va a decir cosas feas, chuta, va a quedar mal él, entonces le estoy haciendo un daño en vez de ponerme a pelear, mejor ya, listo, gracias Señor, y avanzo, y mi hermano no me va a decir algo feo que después va a estar arrepentido y le va a doler su corazón, ¿no? Súper, súper importante ahí, Elías. Lo primero, eh, sobre el tema de que, claro, si el otro tiene mal carácter, por mi forma, esto es sumamente importante, y eso tengo que verlo frente a Dios, por mi forma yo hago pecar a mi hermano.
Claro, él tiene un problema de carácter, pero eso lo tiene que ver el Señor. Pero yo, en vez de ser colaborador de Dios, soy colaborador de Satanás. ¿Por qué? Porque hago tropezar a mi hermano, porque lo hago caer en su debilidad. ¿Se dan cuenta? Ese es un tema. Y el segundo tema que tiene que ver con el tema de dar. Y es verdad, cuando alguien te pide, tienes que dar. Pero hay situaciones, y en el caso de Elías, como está viviendo, de repente, y yo también lo viví, por eso es pedir respuesta de Dios en muchas cosas. Por ejemplo, un caso concreto que nosotros hemos vivido, yo en más de una ocasión le di cuando él necesitaba ciertas cosas y yo sabía que lo usaba tal vez para otra cosa. Pero conversando un día con la Dulce y demás, dijimos, no, sabes que en realidad él, nosotros ya le hemos ayudado, pero hay cierto límite que tiene que ver, y él tiene que verlo con el Señor. Y bueno, y si tiene que irse, y si tiene que tomar otra decisión, bueno, tomará otra decisión, pero eso también en base a pidiéndole al Señor claridad y diciéndole al Señor, ¿cómo quieres que haga? ¿Mm? Y entonces, bueno, el Señor sabe y el Señor traerá cuándo y cómo deberá ser. Pero hay veces también que Dios te lleva, no es la mayoría de las veces, la mayoría de las veces uno tiene que dar, pero hay en ciertas situaciones en que Dios te lleva y con claridad te muestra que efectivamente ahí hay que decir, no, hasta acá llega nomás, porque, ¿sabes qué? Y lo siento, y bueno, y si te molesta, y lo siento, pero hasta acá tiene que llegar. ¿Mm? Pero eso en algunas situaciones pasa. Son muy pocas, pero pasa también. ¿Mm? Y uno tiene que aprender y confirmar que efectivamente actuar de esa forma es la voluntad de Dios. ¿Mm? ¿Sí? Amén. Eso, súper, no sé si hay algún otro comentario sobre eso, ¿no? Ya, eh, entonces, cuando hablamos sobre el tema de ser, perdón, a ver. Entonces, estábamos hablando, no, no apareció, otra cosa que tenía, acá. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que generar ascuas de fuego y que tenemos que generar un ejemplo para el que nos rodea, ¿está claro esto de generar ascuas de fuego para el otro? Que es con respecto a tu enemigo, es decir, aquel que te molesta, aquel que te genera alguna molestia, darle gracias a Dios, y eso genera ascuas de fuego, es decir, genera brasas sobre su cabeza, de tal forma, de tal que llevamos a la otra persona a los pies de Cristo. ¿Mm? ¿Eso está para todos claros? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, en el tema de que somos responsables en esta convivencia con las personas que nos rodean frente a Dios, primero somos responsables como testigos. Y cuando hablamos de como testigos es que los que nos rodean deben ver en nosotros, en nuestro actuar, el ejemplo de Dios. ¿Mm? Eh, Ver este cambio en nosotros que implica un proceso transformador en nuestra vida. ¿Mm? Ahora, ese proceso transformador, como siempre lo mencionamos también, ese proceso transformador no es algo que nosotros hacemos, sino que nosotros ponemos bajo la voluntad de Dios y decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, y entonces Dios la empieza a hacer en nuestra vida. ¿Ya? Porque hacer, por ejemplo, lo que dice en Juan 15 12 y 13, en Juan 15, 12 y 13, eso es imposible humanamente, ¿no? Entonces, el Señor lo tiene que hacer, ¿no? Pero nosotros tenemos que poner la voluntad y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Leamos Juan, ¿alguien lo tiene? Juan, Sí, 2, 12 y 13, 15 12 y 13. sí, acá está. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Por sus amigos.
Este es mi mandamiento, es un mandamiento. Y esto muchas veces lo leo y yo, este es mi mandamiento. Y lamentablemente los cristianos como cultura cristiana lo tenemos muy así como una cosa marginal. Este es mi mandamiento, dicen, que os améis unos a otros como yo os he amado, es decir, dando la vida por el prójimo. Y hablamos de repente de dar la vida por el prójimo, pero sin embargo nos peleamos con el prójimo. Entonces, ¿cómo es dar la vida por el prójimo? Entonces, este es un mandamiento, no es una cosa opcional. Ahora, ¿por qué es un mandamiento? Porque el amar a Dios, acuérdense que los 10 mandamientos son resumidos en dos, en amar a Dios por sobre todo y amar al prójimo como a mí mismo. Como a mí mismo. Entonces, pero yo no puedo amar a Dios por sobre todo si no aplico el segundo mandamiento. Y no puedo aplicar el segundo mandamiento si no amo a Dios por sobre todo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Eso se logra desde el punto de vista de decir, pedirle primero al Señor, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior. Cuando el Señor te muestra lo que hay en tu interior, pedirle perdón. Y si algo tengo contra alguien, además de ir a pedirle perdón, empezar a pedirle al Señor que te dé un amor verdadero por Él. Y entonces ya se empieza a hacer esta transformación maravillosa en la persona y yo empiezo a tener un amor sobrehumano por la persona. Yo empiezo a tener un amor sobrehumano con mis cónyuges, con mis hijos, con mis vecinos, con mis familiares. Ese es el proceso transformador. Y que es sumamente superior al amor humano. Y acuérdense que es un amor interesado. ¿De acuerdo? Entonces, no sé qué les parece sobre este concepto acá. Y eso es como testigo, eso es reflejar el amor de Dios en nuestras propias vidas, en nuestro actuar diario. ¿Mm? Y indudablemente, se dan cuenta que no podemos nosotros reflejar el amor de Dios con nuestro prójimo si andamos desconfiando de los que nos rodean a nuestro alrededor. ¿Se dan cuenta? Claramente hay una incoherencia entre el amor de Dios y andar desconfiando si los otros dicen la verdad o no dicen la verdad, o si se quieren aprovechar de nosotros o no se quieren aprovechar. Porque entonces la pregunta, y un poco lo que planteaba Elías, ¿cuál es el problema si alguien se quiere aprovechar de nosotros? ¿Soy yo acaso el defensor de mi vida o es el Señor? ¿O el poder de Dios no es tan maravillosamente grande de que puede detener eso? ¿O será que no tenemos fe en el Señor? Si yo tengo que poner 500.000 llaves en mi casa, ¿en quién confío? Si yo tengo que poner toda una serie de alarmas en mi casa, en mi auto, en todas las cosas que tengo, ¿en quién confío? Si yo no puedo salir a la noche a caminar a las 9 o 10 de la noche porque tal vez tengo cierto temor de que me asalten, confío. ¿Mm? Si yo tengo miedo de hacer algo porque no lo sé, porque no sé cómo hacerlo, porque, pucha, porque me genera ilusión o demás y no lo hago por eso, ¿en quién confío? Esa es la confianza de Dios. La confianza de Dios es que si el Señor te lo dice, debo hacerlo porque el Señor proveerá cómo. Poníamos el ejemplo del pueblo de Israel, ¿o no? Un pueblo que era esclavizado, tenía que caminar cientos de kilómetros en medio del desierto, sin agua, sin comida. Niños, ¿cómo? ¿Cómo iban a sobrevivir? Y además tenían que ser capaces de que de alguna forma una potencia mundial te diga, no, ya, váyanse. Y después ir a otro lugar y donde había ejércitos de todo y el proyecto del pueblo de Israel era una cosa
inviable para que el mundo lo vea. Esa es la vida del cristiano. Poco a poco, cada uno yendo con el Señor. No decir al otro, hoy está bien o está mal. No. Es un proceso interior que uno tiene que decir, sincerando con el Señor y decir, Señor, ¿cuánto confío en ti? ¿Cuánto confío en ti por dolores, enfermedades, por la plata, por lo que tú vas a hacer en mi familia, por lo que tú vas a hacer en mi hijo, en mi hija, en mi cónyuge, mis hermanos? ¿Cuánto confío en ti? ¿O soy yo el que quiere hacer las cosas? Eso es un poco lo que tenemos que ver. Eso significa cuánto soy testigo. Eso es ser testigo, es decir, que el reflejo de la vivencia de Dios en mi vivir diario sea reflejo para el resto. ¿De acuerdo? Eso entonces es ser testigo. No sé qué les parece. ¿Piensan ustedes como testigos? ¿Lo veían así ser testigo? Lo veían diferente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo ser testigo de Dios si me quejo de las cosas, si no doy gracias a Dios por todo, si ando permanentemente molesto, me molesto por todas las cosas y la gente me dice, "Oye, pero te molestas por todo"? ¿Cómo voy a ser testigo de Dios? ¿Y la gente del mundo no hace lo mismo? ¿Qué diferencia tenemos entre nosotros y la gente del mundo? Si la gente del mundo anda preocupada por la plata, por la política, por lo que le va a pasar al país, ponemos nuestras esperanzas en los políticos. Eso hace la gente del mundo. Nos preocupamos, andamos angustiados por lo que le va a pasar a nuestros hijos, por si nos van a robar, si nos van a hacer esto, si el otro, acá, que no salgo hasta ahora porque no es peligroso. Eso es el mundo. ¿Qué diferencia tenemos nosotros entonces? No, es que así es la vida, me han dicho. Incluso cristianos me han dicho eso. No, es que así es la vida. No, la vida no es así en ningún lado. Entonces yo, frente a eso, yo ponía el ejemplo de hoy, miren, hace 50, 60 años, uno dejaba la puerta abierta, es decir, sin llave, sin de la casa, y ahora, ¿por qué tengo que poner 500 candados para que la cosa? Entonces la pregunta es, ¿cambió Dios o cambió la sociedad? Hace 50 años a nadie se le ocurría que alguien te iba a robar en plena luz del día, eso era impensado. A nadie se le ocurría ese cuento, que un ladrón entrara en tu casa a plena luz del día, eso era impensado, a nadie se le ocurrió. Entonces la pregunta es, ¿cambió Dios o cambió la sociedad? Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, antes estábamos confiando en la sociedad, no en Dios. Por eso dejamos la puerta abierta. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tenemos que analizarlo y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Ya? Entonces, eso es, Cristian, sí, Dulzole, Cristian, adelante. mira, yo lo veo, lo que tú acabas de hablar, de decir, y yo lo veo de que Satanás ha ido ganando cada vez más espacio en, tanto en las iglesias, obviamente, como en el mundo, ¿cierto? Entonces, estamos viendo, así lo veo yo, de que Satanás ha ido ocupando más espacio, más, y bueno, y lo vemos, la sociedad como está, vemos cómo están las iglesias, cómo está todo. Tanto miedo que hay, que, como dices tú, que hay que poner candado, sobre candado, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Y eso es porque, está escrito entre paréntesis, y eso es porque los cristianos nos desviamos Ujú. de lo que Dios quería para nuestra vida. Dios quería que hiciéramos su voluntad, no la nuestra, no las cosas a nuestra pinta. ¿Entiendes? Y sin embargo, el problema es que la iglesia y los cristianos hemos dejado de buscar a Dios por sobre todo y estamos preocupados de otras cosas. Estamos preocupados de nuestros trabajos, estamos preocupados de nuestra familia, estamos preocupados
de mi apariencia personal, estamos preocupados de ser yo un buen profesional, en eso estamos preocupados. No estamos preocupados en decir, Señor, ¿qué quieres que haga en mi vida? En este trabajo, ¿cómo quieres que actúe? En mi familia, ¿cómo quieres que actúe? Con mis vecinos, ¿cómo quieres que actúe? Entonces, esa es. En la iglesia, ¿cómo quieres que actúe? Todo es, tenemos que consultarle a Dios en cada cosa que hacemos. Porque si no le consultamos a Dios qué hacer, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a yo saber lo que la dulce quiere si no le pregunto? Voy a saber lo que no le pregunto. Bueno, esto es lo mismo con Dios. Tengo que preguntarle y decir, Señor, ¿cómo quieres que actúe? ¿Estoy actuando bien o tengo que cambiar en algo? ¿Estoy escuchando realmente o no? Y eso lamentablemente tampoco lo tenemos como cultura cristiana. No le consultamos nunca a Dios. Hacemos todas las cosas, todo. Tomamos decisiones, nos cambiamos de iglesia, nos cambiamos de situación y a nadie le preguntamos al Señor. Dice, uy, Señor, ¿está adecuado? Compramos vehículos, vendemos casas, ¿ah? Todo, y nunca le preguntamos al Señor. Definimos que nuestro hijo tiene que hacer esto, definimos, lo ponemos en el colegio, nunca le preguntamos al Señor si ese era el colegio adecuado. Hacemos un montón de cosas sin preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres? Entonces, eso es. Entonces, eso es el proceso que tenemos que ir viviendo. ¿Les parece? Y entonces, no sé si Sole, ahí estamos, ¿alguna otra cosa o no? No, está bien, Cristian, gracias. ¿Ya? Y entonces, el primer aspecto que mencionábamos era el primer aspecto que mencionábamos que tenía que ver con que ser testigos, y no solamente somos testigos, sino que además somos responsables como primogénitos y pastores. Esto es sumamente importante. Dios, como mencionábamos al comienzo, Dios ha puesto alrededor de mi vida personas a las cuales yo tengo que llevar a los pies de Cristo. Y estas personas que están a mi alrededor, que tengo que llevar a los pies de Cristo, las tengo que llevar en el momento y la forma que Dios quiere. Porque por eso me puso Dios en este mundo, para correr la carrera del crecimiento espiritual, llegar a la altura de Jesucristo y ser ejemplo para los que están a mi alrededor. Por eso están el resumen de los dos mandamientos. Entonces, ahí como que primogénitos y pastores somos de este rebaño o esta grey que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que vivir esto. Por eso es que el apóstol Pablo lo tenía sumamente claro. Y por ejemplo en Gálatas 4:19 podemos leer Gálatas 4:19. ¿Alguien tiene Gálatas 4:19, por favor? Yo lo tengo, Cristian. Por favor, Sole. 4:19. Gálatas 4:19, ya. Gálatas 4. Hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está claro que Dios tiene que hacer, y este sufrimiento tiene que ver con, por ejemplo, con quedarnos callados, con darle gracias a Dios por todos, cuando veo una injusticia a los que están a mi alrededor o algo que me molesta, pedir perdón, eso es. Y así hacemos lo que el apóstol Pablo menciona. Y entonces se transforma en realidad algo que Jesucristo también mencionó, esto mismo relacionado, en Mateo 24, 45 y 46.
Esto, lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, Jesucristo lo habla en Mateo 24, 45 y 46, sobre lo que se llama el siervo fiel, el deber que tenemos como siervos. ¿Mm? Mateo 24, 45 y 46. ¿Alguien más tiene? Mateo 24, 45 y 46. ¿No? Se nos fueron. Ya, yo lo voy a leer entonces. ¿Sí? Mateo 24, 45 y 46 dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? El siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor, el cual Jesucristo puso sobre su casa, el cual Jesucristo puso alrededor, ¿ah? Sobre lo que Dios me ha entregado, para que les dé el alimento a tiempo, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurado. ¿Mm? El cual puso su Señor sobre su casa, es decir, Dios me ha dado gente, almas que están a mi alrededor, a los cuales tengo que llevar a los pies de Cristo. Y entonces voy a ser bienaventurado. Dándole el alimento, fíjense que dice, que les dé el alimento a tiempo. Pone dos cosas sumamente lindas, porque es alimento pero a tiempo. No es el alimento en cualquier momento. ¿Se dan cuenta? Y entonces tiene sentido esto nuevamente, tiene coherencia con lo que hablábamos. Cuando hablamos, predicamos con nuestro ejemplo permanentemente, pero la pregunta es, ¿cuándo hablamos? En el momento en que Dios lo quiere. Por eso es a tiempo, que le dé el alimento a tiempo. Cuando el Señor Jesús ya ha hablado, cuando el Espíritu Santo ha redarguido en la persona, entonces es el momento de Dios y entonces debo hablar. ¿Les parece? Y esos son los frutos del Espíritu. ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece? Ya para ir cerrando, ya estamos en la hora, no sé qué les parece. ¿Algún comentario, otra observación? Entonces, ese es el deber que tenemos nosotros como cristianos. No sé si ustedes lo habían visto como deber, pero también lamentablemente se habla muy poco sobre el deber como nosotros como cristianos tenemos que hacer. Claro, tenemos el deber de ir a predicar a todo el mundo, sí, sí, pero antes tenemos que predicar. Ahora, si el Señor te quiere llevar a predicar a todo el mundo, bienvenido sea. Si el Señor te quiere llevar a ser pastor, bienvenido sea. Pero, ¿y qué pasa si el Señor te quiere poner como ejemplo para los que te rodean? ¿Cómo estamos haciéndolo? Eso es. ¿Mm? ¿Algún comentario, observación para ir cerrando? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Mm? De lo que hoy hablamos sobre las aguas de fuego y ser testigos y ser pastores y primogénitos. ¿Algún comentario? No sé si Astrid, Alejandra, Elías, Grace, Inge o Sole, ¿tienen algún comentario? Para ir cerrando. Para mí No, está claro, Cristian. Perdón, No, sí, sí. Grace, está Elías, bueno la explicación, ya, súper, porque amén. muchas veces lo que pasa es que a veces uno duda si está haciendo bien o si está haciendo mal. Son tantas cosas que pasan a diario en la familia, en la casa, en el matrimonio, en todo, que es bueno que todo esto se recuerde porque, como vuelvo a decir, a veces no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Así que bueno, muy buena la aclaración. Amén. Súper. Amén. No sé, ¿quién más? Cristian, yo también apoyo lo que dice Graciela con respecto a predicar con nuestro ejemplo, porque a veces nosotros en realidad con el día a día, a veces no tenemos buenos ejemplos. Entonces, yo creo que es bien importante pedirle al Señor que nos ayude en esa área,
porque a veces no somos buenos ejemplos simplemente nomás. Así de simple. Amén. Y eso hay que Sí, reconocerlo, porque ah, no porque yo diga que soy cristiana, yo soy un buen ejemplo. ah, Obviamente que uno trata por todos los medios de, de hacer las cosas bien, pero a veces uno se desvía del camino. amén. Justamente, y ahí uno tiene que pedirle ayuda a Dios, súper importante lo que dice Cole, pero junto con esa ayuda tiene que tener siempre el arrepentimiento, el pedir perdón. Claro, ¿Ya? justamente, Pedir perdón justamente. cuando no actúe adecuadamente, pedirle perdón a las personas y por supuesto, primeramente a Dios y después a las personas. ¿Mm? Así es. ¿Ya? Amén. Ujú. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Ya? ¿Algo más? Darle Yo, gracias a Dios porque podemos entender, eh, mm, no necesariamente a lo mejor todo, porque yo digo, hablo por mí, no siempre o estoy de acuerdo o lo encuentro medio algunas veces más complicado o menos complicado, pero lo que decía Elías, que él ha estado en otras iglesias, nosotros también hemos estado en algunas iglesias y no se hablan esto, o no en todas, porque uno no puede tampoco decir que ninguna hablan estas cosas, pero eh, yo creo que es misericordia del Señor nomás que esté este grupo y que se pueda hablar de estas cosas que en amén. general no se hablan. Entonces yo creo que solamente darle gracias a Dios por su misericordia y que podamos entender algo. Lo Amén. digo, lo vuelvo a repetir, lo digo por mí. Absolutamente. Absolutamente. Miren, y yo me parece bien, y yo lo puedo decir por mí, es decir, yo he aprendido enormemente. Yo hablaba cosas que no entendía. Yo hablaba de cosas que no entendía y tampoco las vivía. Y el Señor, por misericordia, me fue mostrando las diferentes cosas en este periodo de, ahora ya vamos para el cuarto año. De los 4 años que esto vivió ha sido, pero maravilloso, porque Dios me ha mostrado una enorme cantidad de cosas que había en mi interior y que yo predicaba, pero no practicaba. Así que doy gracias a Dios por eso. ¿M? Así que ha sido muy lindo porque el Señor me ha ido revelando y entendiendo, es decir, cosas que no aplicaba yo en mi vida. Y gracias a Dios por eso. Así que Sí. súper bien. ¿M? Y yo, ¿Ya? y una cosita nomás cortita que yo creo que no sé si todo el mundo o todos los que estamos acá lo vivirán, pero yo puedo decir eh, que uno ahora como que lo piensa, no sé, una o dos veces antes de criticar a alguien, que no me pasaba antes. Entonces, yo por eso también le doy gracias al Señor, porque uno va viendo que va, aunque sea poquito, pero va aprendiendo algo. Súper lindo. No, eso es. Ese es el proceso súper lindo, dulce, porque ese es el proceso de Dios. El Eso es el Espíritu, temor a Dios, Cristian. yes. Y ese es el Espíritu Santo que te va redarguyendo. Incluso Amén. empieza a pasar una cosa muy, muy, muy linda, es que uno dice algo y en el instante te viene, uy, ¿por qué lo dijiste? No, eso no es Sí, adecuado. mm, ¿Verdad? sí, eso Y es eso, verdad. y Sí, eso es sí. maravilloso. Y eso es porque tu espíritu es sensible, escucha, estás empezando a escuchar en profundidad al Espíritu Santo. Antes lo decías y no pasaba nada. Eso significaba que tu conciencia estaba muy dura y entonces no escuchabas al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Mm. Amén. Es maravilloso. ¿Mm? Porque eso Y significa, lo otro es que uno va entendiendo más a la persona que no tiene o tiene menos conocimiento del Señor y uno lo va entendiendo. Y ahora que estamos hablando esto, en realidad uno se pone a pensar que uno es como que puede entender a la otra persona. Mm, eso es, eso es, eso es también, lo que estás mencionando, es la misericordia de Dios. Entonces, en la sí, misericordia de Dios empieza a ser viva en nosotros. Que nosotros nos empezamos como
nos empezamos a alinear a la voluntad y a la visión de Dios, también empezamos a ser misericordiosos con mi prójimo. Y por consecuencia, porque como a mí me pasó y Dios te mostró lo que había en tu interior, entonces después dejas juzgar al otro. Y se transforma en un hábito el no juzgar al otro, posteriormente. Al principio uno lo hace en forma voluntaria y después se transforma en un hábito. Entonces, bueno, cualquier cosa que pase, bueno, Señor, tú lo sabes, yo, ¿ah? Ni siquiera te surge después el tema de criticar o cuestionar al otro. Y se transforma en una cosa maravillosa que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Pero eso es el Espíritu Santo, porque indudablemente, cosa sobrehumana. ¿Ya? ¿Amén? ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya? Grace, ¿nos podría llevar en oración o estás ocupada? No, sí puedo. Ya. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, Señor, por este aprendizaje que nos has dado. Gracias por este privilegio que nos das en estos tiempos, Señor, de poder escuchar palabra verdadera, Señor. Gracias, no tenemos palabra para darte gracias a lo que tú haces, por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que están en este momento escuchando tu palabra, Señor. Ellos que están representando su hogar, su familia, Señor, sus padres, no sé, tú lo sabes. Gracias te doy por todo, Señor. Todo lo dejo en tus manos, Señor. Ayúdanos a llevar esta cruz diaria, Padre. En el nombre de Jesús, por cada hermano te ruego, Señor. Gracias te doy, Padre. También te ruego, Señor, por aquellos que desean cumplir tu palabra y les cuesta, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias Amén. por todo, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, que podemos escuchar en estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por Cristian, Señor, porque tú lo has puesto a él como al frente de todo esto, Señor. Dale la sabiduría, dale la capacidad, Señor, para que él pueda enseñarnos y guiarnos a tu santidad, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y ayúdanos a nosotros a poner por obra esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en lo que estén pasando, Señor, en pruebas, en luchas, Señor. Ayúdalos a pasarla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, los que puedan encender su